Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar aquí en Big Dipper. Como siempre, un placer saludarlos. Mi nombre es Leandro Neus y en el día de hoy cuento con la presencia de un amigo, el señor Juan Pablo Moraes, quien en exclusiva nos va a estar presentando una novedad, un nuevo lanzamiento dentro de la set de soluciones que nos ofrece Digifort. Así que, Juan, anticipanos un poquito de qué vamos a hablar hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias Leandro. Un placer estar acá nuevamente, un placer estar frente a ustedes. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que son regulaciones y sobre todo lo que son datos personales, lo que es tema de privacidad, regulaciones. Específicamente vamos a focalizarnos en Argentina, si bien sabemos que en cada lugar es distinto un poco la parte legal y de regularizaciones. Pero bueno, en este caso nos focalizamos aquí y en distintas herramientas que tenemos en Digifort para poder cumplir o mejorar lo que es la privacidad, sumando algo nuevo dentro de Digifort, que es lo que nosotros vamos a llamar como privacidad selectiva. Muy bien, perfecto, Juan. Que, para el que no lo sabe, primera vez que se va a mostrar. Primera no lo vio vez, nadie. exactamente. Exclusivo acá en Sí, Big sí. Dipper de la mano de Digifort. Vamos a comenzar entonces con esta presentación que trata justamente, como dijimos, acerca de privacidad y de datos personales. Y para esto vamos a, en primer lugar, a presentarme o a dejar mis datos de contacto, mejor dicho, para quienes no lo tengan o quienes no me conozcan. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Juan Pablo Moraes, soy gerente regional para Conosur y Perú de Digifort y mi contacto es jpmoraes@digifort.com. Me pueden escribir por cualquier duda o consulta que tengan sin ningún problema. Exacto, ahí Juan. Eso con total confianza le pueden escribir a Juan. Me pueden escribir a mí también, nos pueden escribir a nuestras redes y a nuestras páginas de todos los contactos que tienen nuestros en Big Dipper, ya sea a través de Juan o a través de este humilde servidor o de esta marca. La consulta va a llegar a destino, la vamos a poder responder y tanto Juan como yo vamos a hacer que esto camine y funcione, no se hagan problema. Bárbaro. Bueno, y siguiendo con esta presentación que va a ser sobre esta nueva funcionalidad de Digifort, lo primero que vamos a hablar un poco es sobre el análisis de la privacidad. Es decir, de privacidad uno ha escuchado seguramente muchas cosas, muchas veces sin saber bien de qué se trata, siendo que hay algo en lo que podemos estar todos de acuerdo y es que es una preocupación. No solamente aquí en Sudamérica, sino a nivel global hoy en día, teniendo distintos lugares del mundo en donde las regulaciones ya son un poco más estrictas, tal vez acá todavía falta que llegue un poco, si bien están las regulaciones, todavía no. Hay un gris. Hay un gris, algunas no se cumplen. Exacto. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay en materia regulatoria hoy en día acerca de lo que es datos personales, que todo esto se basa justamente en una ley de protección de datos personales que para Argentina es la ley 25.326. ¿Sí? Es la ley que regula todo lo que es protección de datos personales, al menos aquí en la República Argentina. En cada país, obviamente, existirán las leyes específicas y también hay una aclaración como para mencionar, y es que la mayoría de las leyes de protección de datos personales se basan en una gran ley que es la GDPR, que es dentro del territorio europeo, y fue una de las primeras o de las que mejor trataron todo lo que es tema de datos personales, y en base a eso, justamente en muchos otros países, estas leyes se basaron en esa misma y fueron generando las distintas regulaciones. Dentro de lo que es la ley que estábamos mencionando, lo primero que vamos a tener que marcar o que explicar es qué son los datos personales. Muchas veces uno habla de un dato personal, pero sin que quede claro de qué es lo que se trata, qué incluye o qué no. Básicamente, según el texto de la ley, esto está copiado textualmente, los datos personales es información sobre personas físicas o jurídicas y puede ser cualquier tipo de información, sea datos de identidad, de domicilio, de deudas, etc. Adicionalmente a esto, cuando hablamos de lo que son datos personales, la ley se refiere a que todo dato personal es aquel que esté guardado en archivos, registros, bancos de datos, sean públicos o privados, y que estén guardados para dar informes.
Y atrás de esto hay una gran consulta que muchas veces no se sabe o mucha gente no sabe la respuesta, y es qué pasa con la imagen en los videos, o sea, qué pasa con las grabaciones de las cámaras. Por eso una gran pregunta que tiene la ley y que lo aclara es si la imagen en videos de sistemas de videovigilancia es un dato personal o no. Y la gran respuesta es que sí, Sí. es un dato personal, entonces justamente merece un tratamiento especial dentro de lo que es esta ley. Y para esto, la ley especifica lo que son bases de datos de videovigilancia. Básicamente, ¿qué es la base de datos de videovigilancia? Es el video que nosotros tenemos almacenado, cumple con las mismas características que una base de datos. Eso lo que realiza es que, por ejemplo, una imagen o registro fílmico constituye, a efectos de la ley 25.326, como hemos mencionado, un dato de carácter personal, en tanto que una persona puede ser determinada o determinable. Es decir, al momento en que tomamos la imagen de una persona frente a una cámara, que pase por adelante de una cámara, nosotros estamos tomando un dato personal de la misma, ya que podríamos estar identificando a esa persona. Entonces, ya al tener información personal de esa persona que pasó por delante de una cámara, vamos a estar almacenando datos personales, por lo cual tenemos que darle un tratamiento específico. ¿Cuál es ese tratamiento específico? Bueno, justamente la ley aquí en Argentina explica que hay que generar un manual de tratamiento de datos personales, y esto es lo que uno tiene que registrar frente a las autoridades correspondientes. Nuevamente, en el caso de la ley 25.326, establece que el manual debe incluir lo que es la forma de recolección, referencia de los lugares, fechas y horarios en donde va a estar operando esta recolección, o sea, este registro fílmico, plazo de conservación de los datos, o sea, cuánto tiempo nosotros mantenemos las grabaciones, mecanismos técnicos de seguridad y confidencialidad, es decir, que cómo corroboramos o cómo garantizamos, mejor dicho, que esos datos no puedan ser filtrados, que no puedan ser hackeados o accedidos por algún tercero no deseado. Y luego todo lo que son medidas dispuestas para cumplimientos de los derechos del titular del dato, que ahora lo vamos a ver. Y por último, los argumentos que justifican la toma de fotografías, o en este caso videos, para el ingreso a un predio o algún sitio determinado. Entonces, como mencionábamos, ¿qué tipo de información, en primer lugar, le tenemos que mostrar o explicar al público? Y ustedes van a ver ahí detrás que existe un cartel que, para aquellos que no sepan, es el nuevo cartel que fue, no recuerdo si fue principios de este año o fines del 2023, que se cambió justamente en base a la legislación de los viejos carteles que deberían estar obligatoriamente en donde existen cámaras de Que seguridad. deberían. Deberían, justamente. Exacto. Pero bueno, que explican justamente que se trata de una zona videovigilada y tienen que tener la siguiente información. En primer lugar, explicar la existencia de cámaras de seguridad. No es necesario precisar la ubicación puntual, los fines para los cuales se captan las imágenes y los datos de contacto del responsable de la base de datos para que la persona pueda ejercer su derecho como titular de dato personal. ¿Qué significa esto? Que cada persona en sí es titular de sus propios datos. Perdóname, acá Sergio Gutiérrez nos dice, fue este año. Muchas gracias, Ahí Sergio. está, Sergio, gracias por el dato. Gracias Siempre por el aportando, dato. gracias. Excelente. Entonces, como decía, cada persona es titular de sus propios datos personales y tiene derechos sobre esos datos. ¿Cuáles son los derechos que reconoce la ley sobre mis datos o sobre los datos de cada uno de nosotros? En primer lugar, que los datos personales no sean utilizados ni registrados sin tu consentimiento. Y este es el punto más importante y que quiero destacar, porque de todo esto se trata todas las herramientas que vamos a ver. Adicionalmente a eso, uno como titular de los datos puede pedir que te den información sobre qué datos personales están registrados en una base de datos pública o privada, pedir que los datos sean corregidos o actualizados, pedir que sean suprimidos también en caso que corresponda, que sean guardados confidencialmente y
iniciar alguna acción judicial para conocer tus datos, exigir rectificación, supresión, confidencialidad o actualización. Y volviendo a que esto estamos hablando prácticamente de cualquier dato, desde que uno muchas veces se anota en algún sitio web o en algún, no sé, en alguna tarjeta de descuentos o algo similar en donde tienen nombre, apellido, teléfono, DNI. Todo eso también son datos personales y uno tiene exactamente los mismos derechos, como también sobre las imágenes de cámaras de video. Bueno, acá te voy a hacer un parate porque hay una pregunta que yo también te lo iba a hacer porque sé que en su momento cuando esta ley se lanzó, yo estuve en una presentación en la UTN donde hablaron, bueno, como bien decíamos, muchísimo gris. En ese momento, estamos hablando de hace 5 o 6 años, quizás no recuerdo, pero por ahí. Y es esta pregunta, que justamente si, ¿qué pasa con los entes de gobierno? ¿Qué pasa con las cámaras de un centro de monitoreo municipal? ¿Qué pasa con cualquier ente del Estado que te esté monitoreando? Bien, como bien dice la ley, las bases pueden ser públicas o privadas. En el caso de una base pública, o sea que el titular es un ente público, justamente como el gobierno, un municipio, una provincia, ¿sí? A respecto de sus cámaras, tienen que tener el mismo tratamiento. Es decir, deberían estar indicados, que en algunos municipios los cumplen, algunos no, no nos vamos a meter en No nos esto. vamos a meter en temas que no podemos controlar, exactamente. Exactamente, pero deberían estar los carteles indicando que hay presencia de cámaras de seguridad, el tratamiento de los datos, qué es lo que uno puede hacer o no respecto de esos datos. Sí, pero como bien también decía Leandro, sigue habiendo algunos grises Exacto. en la ley, sobre todo, no me quiero meter mucho, pero vamos a decir dos palabras claves de las cuales no vamos a hablar hoy, que es reconocimiento facial. Ahí hay muchísimos grises todavía. Marcelo, te seguimos contestando tus preguntas, Marcelo. Así que no sabríamos decir en particular Exacto. qué es lo que va a pasar con eso. Está todo dentro de grises, digamos, todavía no sabemos o no está bien legislado al respecto de si está permitido o no, hasta dónde, cuál es el tratamiento, el por qué y demás. Y siempre basándonos en lo que dice la ley, si la ley no lo especifica como algo que no se puede, está permitido, ¿sí? Justamente como un principio en sí de todas las leyes. Así que bueno, volviendo un poco a la presentación y lo que estábamos contando, como bien les había dicho, uno de los derechos más importantes de la ley sobre los datos personales es que los datos personales no sean utilizados ni registrados sin tu consentimiento. Y justamente sobre esto se trata la nueva herramienta de Digifort que estamos presentando en el día de hoy, y es ¿qué pasa si yo tengo un sitio, un retail, o sea, un supermercado, una tienda de ropa, una ciudad, una fábrica, cualquier lugar donde yo tengo cámaras de video, que pasan por delante de esas cámaras un montón de personas? ¿Y qué pasa cuando yo tengo que compartir una grabación de algo que sucedió y en donde realmente estoy compartiendo con un tercero, sea policía, sea un juzgado, sea alguna fiscalía? Estoy compartiendo información de un tercero, que es simplemente de esa persona que pasó por adelante de la cámara y que hasta tal vez ni siquiera es un colaborador, un empleado del propio lugar, sino que puede ser un cliente, alguien que simplemente pasó por la vereda o demás. Estamos hablando que vamos a estar teniendo información sensible y que la vamos a estar compartiendo con un tercero sin autorización del titular de los datos. Entonces, volviendo un poco a lo que decíamos de que la ley exige o reconoce el derecho, mejor dicho, de que los datos no sean utilizados o registrados sin un consentimiento, si nosotros compartimos esos datos con un tercero, claramente estamos violando ese derecho de las personas que fueron grabadas. Claro, te puedo dar un ejemplo bastante rápido. Estamos en un edificio donde estamos rodeados de cámaras, donde tenemos muchas cámaras, y aquí, bueno, obviamente no estamos ajenos a lo que pasa en muchos partidos del conurbano, y siempre tenemos algún pedido, bueno, algún vecino que quiere ver algo y demás. Y obviamente los pedidos que entregamos son bajo una orden judicial, pedido policía,
digamos, hay que tener esa protección y ese tratamiento con los datos porque venís vos como un vecino, me decís, che, fulano me entró a robar y yo comparto eso y él va diciendo que vos robaste y capaz que vos fuiste a la casa porque te invitó. Exactamente, No sí. tengo derecho yo a divulgar esa información, así que bueno, No, y un más allá poquito es eso. justamente de quién es el que solicita la información, ¿sí? La ley no discrimina si la información es solicitada o es compartida con un ente público, con una fuerza, como bien dijimos, con una fiscalía, un juzgado, sino que el simple hecho de compartir esa información ya vulnera un derecho que tiene el propio titular de los datos. Entonces, dentro de lo que son la información sensible, ¿sí?, de las personas, en Digifort tenemos una nueva herramienta que va a permitir censurar, por así decirlo. No me gusta usar mucho la palabra No censurar, es- ya que sí, proteger. proteger exactamente lo que son datos sensibles. Dentro de esos datos, los que podemos tener son rostros y personas, ¿sí? Zonas, prácticamente podríamos desde Digifort estar protegiendo una zona, vehículos y placas o matrículas, y también audio, ciertas palabras o ciertas cosas que se pueden haber dicho también al momento de realizar una exportación, de compartir esta información con un tercero, podemos eliminarlo, ¿sí? No nos olvidemos que hay muchos lugares en donde las cámaras también graban audio, una funcionalidad hoy en día cada vez más usada, y bueno, también está esta posibilidad. Digifort analiza un video antes de exportarlo, lo que va a permitir es tener la posibilidad de aplicar máscaras sobre el mismo y teniendo distintos tipos de máscaras, que son 4 hoy en día, que van a permitir omitir o justamente proteger ciertos datos o cierta parte de la imagen que para nosotros pueda ser sensible. Dentro de esas máscaras que nosotros tenemos, existen algunas que tienen alguna posibilidad de aplicar una reversa, por así decirlo, y esto con herramientas de edición de video más avanzadas, pero existen otras, como por ejemplo la primera que vemos a la izquierda, que es el mosaico, que es imposible de aplicar un modo reversa para poder obtener la imagen. Entonces, dentro de estos 4 modos que vemos en pantalla, que es el mosaico, pixelado, blur y fill, que sería un completar con un recuadro de otro color, tenemos la posibilidad de aplicar cada uno de ellos sobre un video que nosotros estamos exportando. Y algo más importante es que no solamente vamos a poder estar aplicando lo que es una máscara o una protección sobre los rostros de todas las personas, sino que Digifort va a analizar el video previamente. Ahora les vamos a mostrar un poco el funcionamiento. Estamos llenos de preguntas, prepárate. Lleno. Bien. Bueno, va a poder analizar y uno va a poder seleccionar qué rostros o qué sitios, qué datos va a proteger y cuáles no. Por ejemplo, si tuviéramos una situación de robo en donde sí necesitamos compartir el rostro de esa persona con una autoridad determinada, podemos proteger la información o los datos de todos los terceros que no participaron en esa actividad delictiva o en ese hecho ilícito y solamente dejar a la vista los rostros de las personas involucradas. Aquí, por ejemplo, tenemos un video de ejemplo del funcionamiento. Vamos a ver, por ejemplo, cómo nosotros ya tenemos un video preexportado. Ahora igual se los vamos a mostrar en vivo sobre una exportación que vamos a realizar y en donde dentro del sistema vamos a poder seleccionar una detección automática, en este caso de rostros. Vamos a ver cómo el sistema toma automáticamente los rostros que nosotros tenemos en pantalla o que tenemos en el video. Nos muestra abajo cada uno de ellos que fue detectado y cómo podemos seleccionar un objeto, en este caso un rostro, y eliminarlo. Es decir, al eliminarlo le quitamos la protección. Y entonces vamos a exportar, elegimos la intensidad de la protección y vemos que cuando exportamos el video de manera automática
ya el rostro está cubierto. ¿Sí? En este caso se utilizó una máscara de pixelado como se les habíamos contado y a estas dos personas elegimos no generar el pixelado sobre la imagen de sus rostros. Dentro de otro ejemplo que vamos a ver, por ejemplo, con otra de las máscaras, para que vean un poco cómo funciona cada máscara, a dónde se llega a ver, también un poco distintas imágenes, o sea, distintos tipos de cámaras con distintos ángulos, más lejos, más cerca, un poco cómo funciona. Acá vamos, por ejemplo, a analizar directamente personas. Ponemos personas y seleccionamos una zona que es, por ejemplo, acá el OSD de la cámara, que no queremos que figure, pero borramos a una persona, o sea, borramos la máscara específicamente de una persona. Entonces, una vez que seleccionamos, nuevamente vamos a renderizar y podemos elegir, por ejemplo, ahí mosaico, y al momento de exportar, justamente descargamos el video y vamos a ver cómo aparecen protegidas las imágenes del resto de las personas que no son la que seleccionamos aquí. De esta manera estamos justamente cuidando la privacidad de cada uno de esos terceros que estuvo involucrado en el mismo video. Perfecto. Bien, no sé si querés ir avanzando con alguna pregunta. Mirá, preguntas tenemos un montón. La Bien. verdad que es un tema muy interesante. Muchas preguntas más legales que, a ver, si bien tenemos unas preguntas muy lindas, hay gente que me dice, ¿cómo funciona esto? Es en una cámara, bueno, pero vamos a ir... Aclaramos antes que nada que ninguno de los dos somos abogados. Hemos estudiado un poco la ley de protección de datos personales, pero en caso de que tengan alguna duda más específica respecto de la ley y demás, les recomiendo poder estudiar un poco. Está toda la información dentro de internet. Bueno, dentro del sitio de argentina.gov.ar van a poder acceder a lo que es el texto completo de la ley, analizarla, poder consultarle a algún abogado o alguna persona más especialista, ¿sí? Sin ningún problema. bueno, tenemos la primera pregunta. Bien. Néstor Ferrarotti, ¿la herramienta es un software aparte de la cámara o está incluida en la cámara? ¿Qué nos enseñó Digifor? Digifor nos enseña que acá no estamos hablando de cámaras, sino que estamos hablando de plataforma. Es decir, esto depende de Digifor. La cámara para Digifor es un accesorio. Recuerden que Digifor es compatible con más de 10.000 modelos distintos de cámaras, de más de 1.000 fabricantes distintos, por lo cual podríamos tener una cámara Cygnus, una cámara Dahua, una cámara de cualquier otro fabricante, y para nosotros es indistinto. Todas estas herramientas las vamos a aplicar desde el software sin importar la cámara que nosotros tenemos en el borde. Entonces, la respuesta es que esto pertenece a lo que es la plataforma de Digifor. Y estuve adelantándome, estuve viendo algunas de las preguntas también que hay ahí. Te las voy pasando, dale. Bien, y es que esto es un módulo, mejor dicho, lo vamos a estar llamando como un kit adicional dentro de lo que es la plataforma Digifor. O sea, no está incluido dentro de nuestra plataforma de BMS o nuestro módulo de surveillance, sino que va a ser un adicional en donde uno lo va a poder adquirir. Y va a llevar una licencia, claramente. Exactamente, va a llevar una licencia adicional, pero no va a ser por cámara, lo cual también es interesante, sino que va a ser por servidor. Bien, muy O sea, bien. que es otra gran ventaja en este caso. Muy bien. Muy bien, Digifor. Vamos a mostrar simplemente cómo tenemos, en este caso, al momento de ver un video y al momento de hacer una exportación. Esto, como verán, es igual que siempre al momento de exportar dentro de Digifor. Vamos a exportar en MP4 en este caso. Y al momento de exportar en MP4 elegimos la carpeta como siempre. Para el que nunca usó Digifor y es la primera vez o es uno de los primeros acercamientos hacia el software, les comento que es muy intuitivo. No se van a encontrar con nada complicado. Una vez que llegan al primer paso, después solo lo va llevando a la plataforma. Así es. Y bueno, vamos a tener una nueva opción que es justamente en este caso de comenzar con un Media Redactor. Así lo tenemos hoy en día en inglés. Y vamos a comenzar el proceso. Ponemos detectar rostros, si no podríamos detectar personas, vehículos, placas.
y vamos a abrir, en este caso, la herramienta. El famoso kit. Exactamente, el Bien. famoso kit que se nos abre en un explorador, en este caso. Vamos a ver cómo está terminando el procesamiento, ¿sí?, de este video, pero para que ustedes lo tengan, nosotros ya tenemos uno que previamente procesamos, y entonces al momento de descargarlo, nosotros aquí tenemos nuestra descarga, vamos a reproducirlo. Hay que actualizarlo. Hay que actualizar el reproductor de video y van a ver cómo los rostros que van pasando automáticamente están protegidos y tienen una máscara aplicada sobre el propio rostro. Es decir, que de esta manera podemos estar compartiendo esta grabación justamente cumpliendo con lo que exige la ley o cumpliendo con la protección de ese dato personal de un tercero. O sea, el sistema es realmente muy sencillo de usar, como lo hemos visto a lo largo de los distintos videos. Una vez que abrimos la herramienta, podemos ir seleccionando los distintos objetos. En este caso podríamos seleccionar vehículos, placas. Vamos a seleccionar vehículos, por ejemplo. Se hace un procesamiento, dura muy pocos segundos, reconoce los objetos que fueron pasando. Uno puede dejar que todos queden protegidos o proteger solamente algunos. Y una vez que tiene ya los vehículos, en este caso, que sí quiere mostrar y los que quiere proteger, va a ir a renderizar y exportar, elige el tipo de protección, si la forma alrededor es un rectángulo o un círculo, renderiza y descarga el video. Una vez que descarga el video, ya tiene el video apto para compartir sin ningún tipo de riesgo. Entonces esta es justamente la función de lo que estábamos hablando y cómo lo vimos recién aplicado en vivo, cómo generar, cuál es la nueva herramienta de Digifort para poder hacerlo. Y vamos a pasar a otra función que es una de las más interesantes para mí, que nos vamos a meter un poco con lo que es análisis de audio. ¿Sí? Acá pasamos Otra función a muy otra función interesante. Muy interesante. Sí, ¿Sí? señor. En primer lugar, el análisis de audio va a permitir dos cosas. La primera de ellas es poder tener. Vamos a pasar, de hecho tengo un video en inglés. Vamos a pasar uno en castellano para que vean que funciona igualmente en dos idiomas. Acá tenemos un video que nosotros subimos. Por ayudarme a preparar mi entrevista. Estoy muy nerviosa. ¿Se escucha, Dire? No te preocupes. Yo también me pongo muy nervioso con las entrevistas. Vamos más rápido, perdón. Se escucha, me confirman acá. Se escucha perfecto. Bueno, y entonces van a ver que nosotros lo primero que tenemos es la posibilidad de tener el audio transcribido directamente a texto. Y esto podríamos descargar desde nuestra propia herramienta la transcripción de ese audio de lo que estuvo grabando la cámara. Adicionalmente a eso, y justamente para lo que está creada esta herramienta en sí, es que nosotros podemos buscar alguna palabra en específico. Vamos a volver un poco atrás el video. Muchísimas gracias por ayudarme a preparar mi entrevista. Ustedes verán que dentro de la parte de speech No te vamos a ver. Yo también me pongo muy el texto nervioso de lo con que las se estuvo entrevistas. diciendo. Podemos seleccionar Preparar una mi palabra entrevista. o buscar un texto en específico para poder encontrarlo en el texto. Ahí elegimos una palabra y marcamos que protejamos cada vez que se dice esa palabra. O sea, no es necesario ir palabra por palabra en caso de que alguna de ellas esté repetida, sino con elegirla una sola vez y marcar la protección de todas las veces que se dice esa palabra, ya automáticamente podemos aplicar el famoso beep o de censura al momento en el que se dice alguna palabra en específico. Entonces pasamos a hacer una exportación en este caso y van a ver o van a escuchar, mejor dicho, como al momento en este caso, es decir, No te preocupes. entrevistas, Yo también me pongo muy nervioso con las. Van a escuchar un beep Pero es bueno justamente practicar. que esté bloqueando esa parte de audio que uno justamente quería evitar o proteger dentro del video. Y bueno, gracias a la gente Juan, de Big Dipper. un gusto Lean, como siempre.
gracias por esta presentación, por haber dado la exclusiva acá en Big Dipper. Como siempre, sabés Un que placer, como siempre. acá tenés la puerta siempre abierta. Bueno, mis amigos, ha sido todo por este mes. Se terminó marzo, se terminaron los webinars. En abril vamos a seguir con más webinars. Se vienen más novedades, más cosas, más capacitaciones, más todo de lo que siempre nos tenemos acostumbrados. Bueno, Juan, saludamos y nos vamos. Así es, bueno, gracias a todos nuevamente. Un gusto que me hayan visto. Yo lo vi, pero bueno, espero que estén bien y nos vemos en algún próximo webinar, evento o a disposición para cualquier contacto. Ya vamos a seguir haciendo lío, no te da problema. Mis amigos y amigas, ha sido todo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, de suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita para enterarse cuando se suben los nuevos videos. Y seguramente, si el Dire viene a toda velocidad, mañana va a estar subido y lo van a poder revivir. Me mira con cara de sí, seguí participando, pero no importa, la semana que viene va a estar. Nada, mañana lo tiene. Señores, ha sido todo por hoy. Un placer haber disfrutado de su compañía y de tantas preguntas y tantas cosas lindas y comentarios buenos. Nos veremos en la próxima, ya le estaremos comunicando las novedades. Gracias, hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta la próxima. Ha sido todo. Gracias.